Así como las emergencias respiratorias, una emergencia por estado de shock puede evolucionar de un momento a otro, por lo que el objetivo de este tema nuevamente es la identificación y tratamiento oportuno como clave para mejorar la evolución de las enfermedades o lesiones graves en un paciente pediátrico. Cuando los tejidos de nuestro organismo no reciben todo el oxígeno que necesitan, nuestro cuerpo entra en un estado de shock. Generalmente esto no sucede de momento a otro, ya que de manera gradual aparecen datos de mala perfusión que nos ayudan a identificar de manera temprana un estado de shock. Los datos de mala perfusión son taquicardia, pulsos periféricos débiles o no palpables, pulsos centrales débiles o normales, retraso en el llenado capilar, cambios en la coloración de la piel, como un color marmóreo o cianosis, piel fría, disminución del nivel de conciencia, disminución de la diuresis. Debemos aprender a identificar estos datos de mala perfusión, ya que, como lo veremos más adelante, van apareciendo gradualmente y a veces pueden llegar a pasar desapercibidos, por lo que si notamos alguno de estos, pues debemos estar atentos al estado del paciente para que no vaya a deteriorarse. Las principales causas de un estado de shock son volumen sanguíneo inadecuado, distribución inadecuada del flujo de la sangre, alteración en el bombeo del corazón, flujo sanguíneo obstruido. Y bueno, pues el objetivo del tratamiento de shock es restablecer un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos, ya que de no ser así, el organismo, al pasar mucho tiempo sin recibir suficiente oxígeno, las células y los órganos empiezan a dañarse y posteriormente la muerte pues se va a dar muy rápido, incluso empiezan a sufrir datos de insuficiencia orgánica. Para la identificación del shock, vamos a ver que al igual que las enfermedades respiratorias, se clasifica en tipos de shock y también por gravedad. Vamos a verlo desde un punto de vista de la evaluación primaria ABCDE para que sea más fácil identificar cada tipo de shock. Recordemos que los datos de mala perfusión vamos a encontrarlos en todos los tipos de shock. Sin embargo, cada uno tiene ciertos datos que nos va a decir, esto es un shock hipovolémico, esto es un shock distributivo, aunado también a nuestro análisis y aplicación del pensamiento crítico cuando vemos que un paciente tiene diarrea, vómito, entonces pensamos rápidamente en un shock hipovolémico, pero pues a lo mejor conforme vayamos realizando la evolución de nuestro ABCDE, vamos encontrando más datos que nos dice que podemos encontrarnos con un shock séptico que también fue hipovolémico. Entonces, lo principal ahorita es que aprendamos a identificar cada tipo de shock y nos quede claro las causas de cada uno y cómo podemos identificar. El primer tipo de shock hipovolémico, este tipo de shock pues, es debido a una hipovolemia o bajo nivel del volumen sanguíneo causado por la pérdida de líquido a través de diarrea, vómito, hemorragias, una ingestión inadecuada de líquidos, cetocidosis diabética, salida de líquido a los tejidos por quemaduras extensas. Estas son las principales causas de un shock hipovolémico y pues en la vía aérea vamos a encontrar, normalmente está despejada o mantenible. Cuando evaluemos la buena respiración vamos a encontrar un aumento en la frecuencia respiratoria. En la C de circulación, aquí es donde vamos a encontrar nuestros datos de mala perfusión, como es taquicardia, los pulsos centrales y periféricos pueden estar débiles o no palpables. Al revisar el llenado capilar vamos a encontrar que este es más retardado. Los cambios de la coloración de la piel podemos empezarlos a notar. Puede estar más pálido de lo que acostumbramos a ver al paciente. La piel suele estar más fría y
va a haber una disminución del estado de conciencia y también de la diuresis. Aparte, dentro de nuestra evaluación de signos vitales podemos encontrar que el paciente puede tener una presión arterial normal o puede haber datos de hipotensión, que más adelante también nos va a ayudar a identificar el estado de gravedad de este shock. La evaluación en déficit neurológico, como lo comenté hace rato, vamos a encontrar cambios en el nivel de la conciencia, y al evaluar al explorar a nuestro paciente, pues podemos encontrar que las extremidades habitualmente son más frías que el tronco. Y esto pues es una evaluación rápida de shock hipovolémico. Ahora, un shock distributivo es aquel en el que el volumen sanguíneo no se distribuye correctamente a los tejidos, que es causado por una sepsis o una anafilaxia. En ambas situaciones, tanto en una sepsis como una anafilaxia, se estimula la liberación de sustancias inflamatorias que suceden pues ya sea por una respuesta de algún alérgeno o bien una infección muy fuerte, y entonces estas sustancias inflamatorias afectan la dilatación y la constricción de los vasos sanguíneos y por ende afecta la adecuada distribución de la sangre, sobre todo de la presión arterial. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un niño con un shock de tipo distributivo, la vía aérea podemos encontrarla despejada o mantenible, pero si es un shock anafiláctico, podemos encontrar que tal vez no está tan mantenible. ¿Por qué? Pues por el edema, ¿no? Al evaluar nuestra buena respiración, vamos a encontrar también datos de aumento de la frecuencia respiratoria o aumento del esfuerzo respiratorio, incluso ruidos respiratorios si es un paciente que tiene alguna neumonía, por ejemplo, ¿no? Que también es un proceso infeccioso. Cuando evaluamos la circulación, encontraremos datos de mala perfusión, que son los anteriores, datos de mala perfusión, no hay que olvidarnos de estos. Y también vamos a encontrar piel caliente o rubefacción. Si en caso de que es un paciente que tiene fiebre, vamos a ver que tiene datos de rubefacción, el llenado capilar va a ser inmediato, los pulsos periféricos suelen sentirse más saltones y puede haber variaciones en la presión arterial. Puede ser que esté disminuida, que esté hipotenso o que esté también hipertenso. Igual en el déficit neurológico, en cada tipo de shock vamos a encontrar que puede haber un cambio en el nivel de la conciencia o puede que no, si es un shock que está más compensado. Y en las extremidades, en la evaluación de la exploración podemos encontrar que las extremidades pueden estar calientes o frías, que puede haber petequias si es un shock séptico, o si es una anafilaxia vamos a encontrar con datos de urticaria, y también vamos a ver que el paciente puede estar con fiebre o puede presentar hipotermia. Hasta aquí pues vamos con el tipo de shock cardiogénico. Este tipo de shock se debe a la disminución de la función de la bomba del corazón, ¿sí? Ya sea por una anomalía en la función, por una lesión, que esté en una inflamación, algún dato también de sepsis, intoxicación, una cardiopatía congénita o alguna arritmia, o si es un paciente que acaba de salir de cirugía cardíaca, también tiene un riesgo de sufrir un tipo de shock cardiogénico, que generalmente a la exploración la vía aérea la vamos a encontrar despejada o mantenible, no va a haber algo que nos afecte directamente la vía aérea. En la buena respiración vamos a encontrar una alteración en la frecuencia respiratoria que puede ser más rápida y un aumento del esfuerzo respiratorio. En algunos de estos pacientes que llegan a tener sobrecarga de líquidos empieza a haber también algo que se llama edema pulmonar y entonces afecta también la función respiratoria. Si es para la circulación, vamos a encontrar igual datos de mala perfusión, que son los anteriores, cualquiera de estos datos, y pues vamos a ver que la presión arterial puede ser normal o puede ser baja, puede haber datos de insuficiencia cardíaca congestiva,
puede haber signos de insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea por el edema pulmonar o hepatomegalia, ingurgitación yugular, y también podemos encontrar alteraciones en la coloración de la piel como cianosis. El déficit neurológico, vamos a encontrar cambios en el nivel de conciencia y las extremidades habitualmente más frías que el tronco. Finalmente, el tipo de shock obstructivo, este se debe a un bloqueo en el flujo sanguíneo. Cuando evaluemos la vía aérea, vamos a encontrarla despejada o mantenible, la buena respiración. Casi siempre vamos a encontrar datos de neumotórax a tensión, en donde hay cambios en la saturación de oxígeno de manera súbita y mayor esfuerzo, el esfuerzo respiratorio a la elevación del tórax, vamos a ver que un lado se eleva más que otro por el colapso pulmonar, y también puede haber datos de embolia pulmonar. Un shock obstructivo también en la circulación nos puede dar datos de taponamiento cardíaco o también si hay determinados defectos cardíacos que producen que el conducto arterial permanezca abierto, que son generalmente en las cardiopatías congénitas. También vamos a ver alteraciones en la circulación, y pues si es un shock obstructivo que ya está en periodo de descompensación, vamos a ver cambios en el nivel de la conciencia, y a la exploración encontraremos que las extremidades pueden estar habitualmente más frías que el tronco. Y de manera general y muy rápida, pues les he hablado de cada uno de los tipos de shock y cómo podemos identificarlo mediante este sistema ABCDE. Y aquí lo más importante es que al ser un estado de shock, un estado de mala perfusión a nivel tisular, vamos a encontrar en todos los tipos los mismos signos, que son los datos de mala perfusión, por lo que debemos identificarlos. Sin embargo, cada tipo de shock tiene una respuesta particular, o bien datos que al encontrarnos con ellos podemos asociarlos a las causas, y así vamos a lograr identificar cada tipo de shock y manejarlo de una forma más específica. Un shock que está dentro de la clasificación por gravedad, vamos a encontrarlo como compensado o hipotenso. La gravedad de un estado de shock se clasifica según el efecto en la presión arterial. Si el niño presenta datos de mala perfusión a pesar de una presión arterial normal, se encuentra en un estado de shock compensado. Es decir, que el organismo puede mantener una presión arterial adecuada para suministrar el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. Generalmente, el organismo reduce el flujo sanguíneo a órganos como la piel y los riñones, produciendo datos de mala perfusión, por ejemplo, la disminución de la diuresis. Y entonces redirige al cerebro y al corazón el flujo para proteger los órganos principales. Cuando el organismo ya no alcanza a compensar con estos mecanismos, aparece el estado hipotensivo. Entonces podemos notar que el organismo ya no puede mantener el flujo sanguíneo al cerebro, y entonces podemos notar que el paciente empieza a tener deterioro del estado de conciencia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar para identificar un shock por gravedad? Si está compensado, va a haber datos de mala perfusión a pesar de una presión arterial normal. Si el paciente ya está en un shock hipotenso, va a tener signos de mala perfusión y aparte la presión arterial empieza a disminuir. Entonces, en este punto es importante aprender a identificarlos antes de que lleguen al estado hipotenso, porque una vez que el paciente se hipotensa, a veces es muy difícil alcanzar este estado y recuperar al paciente. Entonces, puede ser inminente la muerte del paciente, o que empiecen a tener falla multiorgánica y pues por ende la muerte. Por eso siempre, entre más pronto identifiquemos un estado de shock, podemos evitar pues una tragedia, ¿no?, en los pacientes. El manejo general para cualquier tipo de shock
siempre, y también para las enfermedades respiratorias, si se fijan, van a ser muy similares. Pedir ayuda, colocar al paciente, administrar oxígeno, aplicar ventilación asistida si es necesario, establecer un acceso vascular, administrar fluidos IV, monitorizar y reevaluar con frecuencia. Siempre vamos a tratar de pedir ayuda, ¿sale? Si identificamos que hay un niño que potencialmente se puede agravar, vamos avisándole al médico, vamos avisando a nuestros compañeros de enfermería, organizando nuestro equipo de código. A esto se refiere con pedir ayuda. Cuando colocamos al paciente es posicionarlo de una manera en la que la vía aérea no esté obstruida, que el cuello esté bien extendido, y podemos poner un rosier, podemos elevar la cabecera a 30 grados, que el paciente esté lo más derecho posible. Eso es colocar al paciente en una posición cómoda, en la que no se vea obstruida la vía aérea. Vamos a administrar oxígeno. Si empezamos a ver que el paciente, aunque no esté desaturando, pero tiene aumento del esfuerzo respiratorio, está taquicárdico, podemos administrar oxígeno. O incluso cambiar de dispositivo si vemos que las puntas nasales no están siendo eficaces, entonces podemos escalar a una mascarilla con reservorio. Vamos a aplicar ventilación asistida si notamos que el patrón respiratorio ya no es adecuado para mantener una buena oxigenación. Aplicamos ventilación asistida y pues preparar todo el material necesario en caso de que se requiera intubación. Siempre establecer un acceso vascular, o si ya tenemos accesos vasculares, pues identificar que sí estén bien permeables, que estén funcionales, por si se requiere en una situación de emergencia administrar fluidos, pues este acceso no nos debe de fallar en ese momento. Entonces siempre asegurarnos de que el acceso vascular esté bien establecido para la administración de fluidos intravenosos. Vamos a monitorizar, siempre hay que tener bien monitorizado a nuestro paciente, a pesar de que nosotros auscultemos y contemos manualmente los signos vitales. Y por cada intervención que nosotros hagamos, vamos a reevaluar con frecuencia para asegurarnos de que estas intervenciones estén siendo efectivas. El manejo específico del shock en la vía aérea, pues como lo comentaba anteriormente, colocar al niño, vamos a abrir y mantener la vía aérea permeable en una posición supina, asegurando la adecuada oxigenación y respiración del paciente. En la buena respiración vamos a monitorizar, vamos a aplicar ventilación asistida si es necesario y vamos a evaluar la frecuencia y el esfuerzo respiratorio constantemente. En caso de que no ocupemos ventilación asistida, hay que estar evaluando la frecuencia y el esfuerzo respiratorio. Y podemos administrar algún mascarilla con reservorio, puntas nasales. En la circulación, dentro de las intervenciones que podemos realizar, es igual mantener monitorizado al paciente. Si anteriormente me enfoqué en la buena respiración y no lo monitoricé, podemos monitorizarlo. Establecer un acceso vascular y vamos a administrar soluciones cristaloides con solución salina normal o Ringer lactato. En nuestro caso pues sería la solución Harman. A 20 mililitros por kilo de 5 a 20 minutos. Cuando es un shock cardiogénico vamos a administrar de 5 a 10 mililitros por kilo en un periodo de 10 a 20 minutos. Y vamos a valorar tras cada administración de bolo líquido que no haya una aparición de los datos de esfuerzo respiratorio, un aumento o datos de edema pulmonar. Es por eso tan importante la reevaluación constante. Para el déficit neurológico, aquí dentro de las intervenciones está también ir checando los datos de glicemia capilar mediante una prueba rápida. La hipoglicemia se clasifica en hipoglicemia si en los neonatos es menor a 45 y en los lactantes, niños y adultos, si es menor a 60 la glicemia capilar, entonces van a ser datos de hipoglicemia. Si es así, si el paciente presenta esta hipoglicemia, vamos a ofrecer glucosa vía oral mediante los líquidos si el paciente tiene respuesta. Si no tiene respuesta, por vía intravenosa, vamos a administrar glucosa al 25% de 2 a 4 mililitros por kilo. Finalmente, dentro de nuestra exposición vamos a reevaluar constantemente
y monitorizar también al paciente, vigilar la aparición de petequias, alguna aparición de otra hemorragia, dependiendo del estado del paciente. Pero pues aquí lo más importante es continuar con nuestra evaluación, identificación e intervención de manera constante mediante nuestras herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso, que es nuestro triángulo de valoración pediátrica, nuestro sistema ABCD, es lo más importante. Y pues eso es todo respecto a la identificación y el manejo de las emergencias por shock.